¿Cómo están? Bueno, este es un tiempo especial para cada uno de los alumnos del Instituto Adorart. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Sabacini, soy el pastor de IDEA y me pidió Claudio que pueda compartir un tiempo con ustedes. La verdad que tengo la indicación de ser corto, pero también de hablar de carácter. Y hablar de carácter y tratar de ser corto es muy difícil. Voy a hacer casi te diría una introducción a lo que entiendo del carácter en aquellos que intentamos servir a Dios. Y quiero comenzar con un texto que Pablo le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el cual él habla de lo que él quería que suceda en ellos con respecto al carácter. Y dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo le dice, es necesario que Cristo se forme en ustedes. Ahora, yo quiero hacer una comparación para que podamos entender un tema desde el inicio, ¿no? Fíjense en Mateo 16:16, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Juan 4:25 y 26, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hay un detalle interesante de gramática que necesitamos entender. Cristo, ¿sí?, es una palabra griega que significa ungido, que es la palabra Mesías en hebreo. Ahora, Cristo no es igual a el Cristo. Cristo es un sustantivo, una característica que las personas tienen. Cuando se dice que los cristianos son cristianos, hablan de esto, de este Christos, que es la característica cristiana. Y cuando hablan de el Cristo, está hablando del primero que representa esta característica, que es el primer ungido, que es el Mesías, que es el enviado. Así que Pablo decía, hasta que Cristo se forme en ustedes. No está hablando de el Cristo, porque no se puede formar el Cristo en nosotros, seríamos nosotros dioses, ¿sí? Pero sí se va a formar en nosotros las características. Cuando hablamos de características, hablamos de carácter de Cristo en nuestra vida. Hablar de Cristo formado en nosotros es hablar de tener un carácter igual que el que Cristo tuvo. Carácter y condiciones que tuvieron otras personas sin ser Cristo. Fíjense, remontémonos un poco más atrás, 600 años antes del nacimiento de Cristo, dice en Isaías 45:1, así dice el Señor a su ungido. Esa palabra es Cristo o Mesías. A Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, abrir puertas delante de él, las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ciro, un gobernante no hebreo, no judío, es denominado por el mismo Señor como su ungido. Carácter es lo que cada uno de nosotros debe permitir que sea moldeado, y cuando Cristo viene a nosotros, viene a moldear ese carácter. El carácter es el patrón de conducta que persiste en el tiempo y nos caracteriza y nos define como personas. Eso es el carácter. El carácter es la sucesión de actos, de respuesta, de acciones que nosotros tenemos. El carácter indica los rasgos y los hábitos que están presentes en cada una de las personas, ¿sí? Ese es tu carácter. No tenés que confundir carácter con temperamento, ¿sí? Temperamento es tu reacción y carácter es tus hábitos frecuentes. Cuando hablamos de carácter nos podemos referir al comportamiento moral de una persona,
con relación a un patrón de conducta que intenta hacer bien o mal a otras personas. Esto habla de carácter. Ahora, cuando hablamos de que Cristo es formado en nuestra vida, significa que hay un ungido dentro nuestro. El Espíritu Santo no viene a formar a el Cristo, sino que viene a formar en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que hace que nosotros seamos verdaderos cristianos, ¿sí? No, nosotros no vamos a ser nunca el Cristo, pero vamos a ser Cristos en el sentido de tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces deberían comenzar a manifestarse características de Cristo en nosotros. Y quiero hablar rápidamente de alguna serie de características. Como te dije, estamos tratando de abreviar mucho el tiempo, así que voy a ir muy rápido, voy a ser específico y puntual. La primera característica que se debe manifestar en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es la humildad. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tener la oportunidad o tener la capacidad de poder ponernos por debajo y no por encima habla de humildad. La humildad es la capacidad de considerar al otro como superior a nosotros mismos. Y esa es la primera característica de una persona que ha sido y que está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo segundo es la sensatez. De esto mucho no se habla, pero la Biblia habla de sensatez. Dice, yo los envío, dijo Jesús, como a ovejas en medio de lobos. Fíjense la diferencia. Ovejas en medio de lobos. Yo los envío como víctimas en medio de asesinos. Dice, sed pues prudentes, y la palabra prudentes acá es la palabra sensatos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y está hablando de una actitud sabia, de una actitud inteligente en nuestras relaciones humanas, en nuestro trato con los semejantes, en nuestras relaciones interpersonales. La prudencia, la sensatez es, sin ninguna duda, una manifestación de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Cuando vos ves una persona que se lleva mal con todo, que se pelea con todo, que siempre está mal en todos lados, hay una falta de la acción del Espíritu Santo en la vida de esa persona para que su carácter sea transformado y pueda ser sensato, pueda ser prudente. La siguiente característica de alguien que tiene un carácter que está siendo transformado por el Espíritu Santo es la honestidad. La honestidad es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que se piensa, con lo que se cree y con lo que se siente. El respeto hacia la verdad con relación a los hechos y a las personas no tiene que ver solo con decir la verdad, tiene que ver también con ser sincero y consecuente con ello a través de nuestra vida. Necesitamos ser honestos, necesitamos que nuestros hechos coincidan con nuestros pensamientos. No sirve de nada llegar a un lugar, ver a alguien a quien no bancamos y decimos, ay, este tipo no me lo banco. Pero llegamos, ay, pero soy cristiano, no puedo actuar así. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y lo saludamos. Eso es hipocresía. Eso es todo lo contrario a honestidad. Necesitamos ser honestos. Necesitamos que y con esto no significa que lleguemos y le decimos, a vos no te banco. No, justamente, que nuestro corazón sea transformado de tal manera que nuestros actos puedan ser públicos, manifestando lo que hay en nuestro interior y que no nos
avergüence. La honestidad no tiene solo que ver con nuestras palabras, sino más que con nuestras palabras, tiene que ver con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Lo siguiente que el Espíritu Santo genera en nosotros es espíritu, justamente. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, no puede ser una laguna de agua estancada. Hay personas que no tienen voluntad, que no tienen ánimo, que no tienen firmeza, que no tienen no tienen iniciativa. El espíritu no es levantar la mano y decir gloria a Dios en voz alta solamente. Espíritu tiene que ver con personas que tienen voluntad, deseo, iniciativa, que se exigen cada vez más, que oran con ganas, que tienen la intención de hacer las cosas, que intentan una y otra vez, aun cuando fallen. Hay un espíritu dentro de ellos que les impide parar, que les impide decir basta, que les hace seguir y seguir y seguir y seguir. Así que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, dice que de tu interior corren ríos de agua viva. Y si hay una característica de este río es que arrastra con todo y que sigue su paso, que no hay forma de detenerlo. Cuando vos le metes unas piedras para detenerlo, el río empieza a buscar la forma de esquivar esas piedras, de esquivar esos obstáculos y de seguir adelante. Cuando sos una persona llena del Espíritu Santo, vas a esquivar los obstáculos, vas a esquivar los frenos, vas a esquivar lo que se te ponga delante y vas a seguir adelante hasta llegar a la meta, al objetivo, al propósito que Dios puso en tu vida. Siguiente característica, y ya vamos a ir terminando, de una persona llena del Espíritu Santo, es alegría. Ay, cómo me enoja ver cristianos que dicen ser llenos del Espíritu Santo y están todo el tiempo con una cara. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad gozosos siempre. Por favor, sé una persona feliz. Por favor, no seas un amargado, no seas una amargada, no seas una persona con la que es insoportable estar, no seas esa persona de las que todos se alejan, no seas una persona de esas que nadie quiere pasar tiempo con vos, no me imagino en esta cuarentena. No seas esas personas que son insoportables, que están siempre de mal humor, si todo les cae mal, que si la televisión, que si la radio, que si la comida, que si la bebida, que si la conversación, que la música que se puso, que todo te cae mal, todo te cae mal. Sea una persona alegre, sea una persona feliz, estar siempre gozosos. Hay personas que en vez de estar siempre gozosas, están siempre enojadas. ¿Sí? Es raro cuando uno lo ve alegre, ¡ay, qué lindo que estás hoy! ¡Qué bien se te ve! Que nadie te diga qué bien que te veo porque ya están acostumbrados a verte así. No que sea notorio cuando estás bien, que sea notorio cuando estás mal. Cuando la gente te felicita porque te ve bien, eso no es bueno. Significa que siempre estás mal. La gente tiene que extrañarse de verte mal. Le tiene que llamar la atención cuando te ve mal. Si vos estás mal y nadie se da cuenta, es porque la gente está acostumbrada a verte con esa cara. Así que cambia. Está gozosos siempre. Eso lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce dominio propio. Que eso es un temperamento sometido al carácter cristiano y al señorío de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos aprender a confrontar nuestras emociones, a ser sabios emocionalmente y tener dominio propio. Yo soy así, al que le gusta, le gusta. Eso es la expresión más característica de una persona que aún no ha sido dominada por el poder del Espíritu Santo, que aún no ha entregado su carácter al dominio del Espíritu Santo. Entonces, yo soy así, es mi vieja naturaleza. Y eso es lo que tenés que cambiar. Tenés que cambiar, tenés que ser transformado, tenés que dejar que el Espíritu Santo influya en tu vida de tal manera que puedas tener dominio propio.
Siguiente característica, estoy yendo muy rápido porque me pidieron que no sea tan extenso, así que estoy yendo muy rápido. Amabilidad, gentileza. ¿Cómo esto tiene que ver con el Espíritu Santo? Claro que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y sigue dando características. Ser amable, ser gentil, es una manifestación del amor y la bondad de Dios. Nosotros somos un reflejo de Dios. ¿No te imaginas un Dios que en vez de ser amable y gentil, es un Dios odioso, un Dios áspero, un Dios enojón, un Dios chinchudo, un Dios irrespetuoso? ¿Cómo sería? Incómodo, ¿no? Bueno, nosotros somos para muchos lo que Dios hace. Dice que somos cartas vivas que la gente lee. La gente lee en tu vida lo que Dios es. Así que tu gentileza, tu amabilidad es lo que manifiesta la bondad de Dios. Esto por lo menos lo estamos grabando en tiempo de coronavirus. No sé cuándo se va a transmitir. En este tiempo, ¿qué estás haciendo por el otro? ¿Pusiste alguna nota abajo de alguna puerta de algún anciano? Si necesita algo, cuente conmigo y tu número de teléfono. ¿Qué estás haciendo por el otro? ¿Qué tan amable sos? Cuando alguien te llama y te pide un favor, ir a hacerle una compra, en tu casa, cuando alguien te pide en tu casa, anda a comprar, ¿cuál es tu respuesta? Sí, yo voy, o nunca, o sos la persona que nunca va. Cuando hay que lavar los platos, porque están todos en casa, vos sos primero ahí, o no, o saben que con vos no se cuenta. La amabilidad, la gentileza es parte de una vida que está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo siguiente es ser personas de palabra. Sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto es pecado. Esto habla de puntualidad, habla de responsabilidad en el pago de nuestras deudas, habla de responsabilidad cuando tenemos que cumplir un horario, habla de responsabilidad cuando tenemos que hacer algo, entregar un trabajo. Sí, sí, no, no. Cuando alguien te diga, ¿puedo contar con vos? Y vos decís, sí, contá conmigo. Y después llega el momento y no tenés ganas. Si no tengo ganas, lo voy a llamar y le voy a decir que no puedo. Eso no es un carácter moldeado por el Espíritu Santo. Es un carácter humano que necesita ser transformado. El carácter de Cristo nos hace personas de palabras. Si yo te digo, voy, no hay excusa. Si yo te digo, voy a compartir con vos tal actividad, voy a compartir con vos tal actividad. No. Hay personas que viven poniendo excusa. Yo como pastor me expongo todo el tiempo a todas las excusas. Pastor, el domingo voy a la iglesia. Y no vinieron. Y después no te llaman y te dicen la verdad. La verdad, no, pastor, no fui porque... No sabe lo que me pasó. Inventamos excusas. Las excusas no justifican. Y acordate que Dios perdona pecados, no excusas. Así que, sea vuestro hablar sí, sí. Y no. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que da y sostiene su palabra a lo largo del tiempo. Y por último, y con esto ya termino, es el orden en todos los aspectos de nuestra vida. Orden en el aspecto espiritual y orden en toda nuestra vida. Pablo le recomienda a los corintios y le dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Uno de los problemas que tiene el ser humano es su desorden natural, su desorden en su economía, su desorden en su familia, su desorden en la administración, en la gestión de sus tiempos. Por eso la mayoría te dice, no tengo tiempo para hablar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Es mentira. Tiene una muy mala gestión del tiempo. Esa mala gestión responde a un desorden. El Espíritu Santo en tu vida viene a traer orden. El Espíritu Santo en tu vida viene a ordenar, a que hagas las cosas, pero todo lo que haces se hace decentemente y con orden. Déjame releer
el pasaje con el que iniciamos para ir terminando. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Acordate que Cristo formado en tu vida habla de humildad, sensatez, honestidad, espíritu, alegría, dominio propio, amabilidad, gentileza, una palabra firme y orden en todos los aspectos de la vida. Esta es la forma para empezar a ser cristiano y no tan solo parecer. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos que están escuchando, que están oyendo. Te ruego que los bendigas y que el carácter de Cristo pueda ser formado en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y un abrazo grande para todos.